hablemos de economía circular. El día de hoy estoy acompañado por el doctor Humberto Muñoz Grande. Él es director, él va a presentar sus actividades dentro, o sus responsabilidades que tiene dentro de la Universidad de Anáhuac, así como en otras universidades. Por ahí yo entré en conversación con Humberto por este tema de la responsabilidad social, y por ahí ha ido creciendo pues una amistad a distancia, porque no nos conocemos físicamente, pero ya hemos conversado en un par de ocasiones, y creo que los dos somos apasionados por tratar de que las cosas sean distintas, de seguir haciendo cada día más actividades encaminadas a vivir en una sociedad mejor. Y entonces por eso me animé a invitarlo para que nos compartiera su visión respecto a la economía circular desde obviamente la trinchera que él domina, que son los temas de innovación, los temas de responsabilidad social, la relación entre gobierno y sociedad civil. Entonces, bienvenido, Humberto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que es un gusto estar aquí contigo en este programa que tú conduces, y que la verdad es que más programas de este tipo se necesitan, sobre todo en un mundo que está en constante cambio y que por lo que hemos visto, el rumbo que nos está marcando la situación actual, pues es un rumbo sustentable, es un rumbo verde. Y bueno, pues un gusto. Muchas gracias por la invitación. Platícanos un poquito de ti, Humberto. Platícanos cómo te das cuenta desde tu preparación. Veo que tienes un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, tienes una maestría en Administración Pública, eh, eres licenciado en Finanzas. ¿Cómo ha ido encaminándose este proceso para lo que hoy día estás desempeñando, que es generar más conocimiento y encaminar a más personas hacia una responsabilidad social activa, ¿no? Porque a veces en teoría suena padrísimo y suena bien bonito, pero necesitamos acciones. ¿Cómo ha Así sido es, ese pues. Pues fíjate que, bueno, efectivamente creo que el doctorado es algo que abre muchas puertas, sobre todo muchas puertas en términos de formas de pensar, de estructuras de pensamiento, y creo que eh, a partir de ahí han surgido varias inquietudes, entre ellas estudiar cómo es la relación entre gobierno, sociedad civil, pero también estudiar nuevas formas de pensar y de ver, y de ver el funcionamiento general de la sociedad. En particular, te diría, creo que lo más interesante es ver cómo son los modelos tradicionales, los modelos con los que todos crecimos de negocio, los modelos tradicionales de políticas públicas, pero también los modelos tradicionales de intervención social de las organizaciones de la sociedad civil, y pensar constantemente si así deben de seguir siendo las cosas. Creo que ese es un punto de partida. Siempre uno se pregunta, desde los derroteros de la investigación, de la academia, si las cosas como están bien o podrían cambiar. Y creo que ese ha sido uno de los grandes incentivos para poder coordinar ahora el doctorado en innovación y responsabilidad social desde la Anáhuac, en donde pues la finalidad es, en el doctorado, es tener pues digamos que personas profesionales, futuros investigadores que tengan esta mente muchísimo más amplia a nuevas posibilidades, y que ellos sean los que construyan y den rumbo a estas nuevas posibilidades. Ok, dentro de lo que platicábamos y de esta situación que nos toca vivir nunca antes vista, creo que hoy más que nunca, y disculpa mi insistencia, la innovación en las nuevas generaciones que están pasando por las universidades, el término de responsabilidad social, son cosas ya del día a día donde no las necesitamos en teoría, las necesitamos en la práctica. En la náhuac, ¿cómo ha sido este proceso? Sé que cuentan desde una licenciatura, ¿no?, en temas de responsabilidad social, y me imagino que de ahí han ido construyendo esa especialización al grado de maestría y al grado de doctorado. Es una Sí, necesidad que ustedes están detectando, ¿no?, de mercado tal cual. sí, fíjate que llevamos ahorita pues cerca ya de unos 15 años, más o menos, y la Anáhuac tiene la Facultad de Responsabilidad Social. Es la única facultad
por lo menos en todo el continente americano que nosotros hemos investigado, nos faltan algunos países para poder decirte que somos la única facultad en el mundo. Y cuando hablo de facultad en responsabilidad social, para que tú seas facultad, tienes que tener licenciatura en el tema, tienes que tener maestría y tienes que tener doctorado. Si no ofreces estos 3 grados, no puedes ostentar el título de facultad. Entonces, somos en ese sentido la única en el continente americano. Tenemos la licenciatura, una maestría en responsabilidad social en línea y otra presencial, y el doctorado en innovación social, que una generación abre en formato semipresencial y otra generación abre en formato presencial, pero también tenemos centros de investigación, tenemos 3 centros de investigación: el Centro Idearse para la Empresa y Responsabilidad Social, el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, que ve temas más de sociedad civil y responsabilidad social, y el CAPESC, que es el Centro de Pensamiento Social Cristiano, un poco tratando de meter los temas de ética en el soporte argumentativo de la responsabilidad social. Y tenemos también 3 cátedras corporativas con empresas para el desarrollo de proyectos específicos de investigación. Tenemos la cátedra para migrantes, tenemos la cátedra en finanzas sociales, en fin, todo esto es un conjunto de elementos que te permite ver la responsabilidad social no solamente desde el punto de vista aplicativo, sino también desde el punto de vista científico, ¿no? Que te apuntalen. Y es bajo este paraguas que preparamos a los jóvenes que terminarán siendo los directores de empresa, los gerentes de empresa, de organizaciones de la sociedad civil, los que lleven la relación gobierno-sociedad civil en los gobiernos estatales. Preparamos también a los futuros maestros, que son los que ya tienen y dominan todas las herramientas de responsabilidad social, los que tú conoces muy bien, los sistemas de gestión, las ISOs, los sistemas de reporteo, GRI, todo esto, y que permiten aplicarlo. Y tenemos a los doctores que ellos en realidad lo que hacen es tratar de construir y proponer nuevas metodologías. Recordemos que uno de los puntos básicos en un doctorado es la capacidad de innovación del investigador, y a partir de ahí es que damos forma a este tema que nos apasiona, que es tanto la innovación como la responsabilidad social desde un punto de vista científico, sí, pero también procurando que todo esto termine aplicándose para transformar la realidad esta de la que tú ya has comentado. Ese es el propósito principal. En las últimas semanas hemos estado conversando con empresas globales, líderes, con empresas nacionales, con startups, que están tomando acciones concretas encaminadas hacia la economía circular, ¿no? Y con uno de los objetivos muy claros, que es mitigar los efectos hacia lo que es el cambio climático. Me he dado cuenta que aunque no le llamen tal cual responsabilidad social, va implícita, ¿no? Ellos en sus acciones están tomando ese término. Y entonces Claro. es algo que años atrás no pasaba. No sé cuál es tu sentir. Me hablabas de 15 años para acá de la existencia de las iniciativas que ustedes han estado abanderando. ¿Cómo ven ese cambio? ¿Cómo ven esa sensibilidad que ha ido en aumento? ¿Cómo se está canalizando? Sí, fíjate que ahí es lo que ha sucedido a nivel de sociedad ha sido muy interesante. Tú sabes muy bien cómo han sido los procesos de desarrollo de una producción lineal a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y desde, mejor dicho, desde la Revolución Industrial, desde luego, pero como el concepto de desarrollo primero era una concepción meramente económica, ¿no? Es decir, bastaba con que se generara riqueza y eso supondría en aquel momento desarrollo. Después nos dimos cuenta pues, con la emergencia ya de estos dos sistemas, comunista-capitalista durante la Guerra Fría, que también los elementos de políticos, de derechos políticos, tenían relación con el desarrollo, pero digamos en la Guerra Fría. Pero este concepto de desarrollo fue evolucionando y creo que nos tardamos, Álvaro, pero nos tardamos porque fue hasta la década de los 80s cuando en realidad el tema del medio ambiente se empieza a poner como un tema de la agenda global en 87 con el informe Brundtland. Entonces, creo que a partir de ahí nos dimos cuenta, volteamos y nos dimos cuenta que ahí estaba la tierra y que ahí estaba el medio ambiente y que sin él no íbamos a poder
continuar pues viviendo prácticamente. Así es de que creo que este cambio generado en ese momento obliga a las empresas a repensarse, a ser mucho más conscientes, pero también a tener planes de negocios que sean armónicos con esta nueva forma de pensamiento sobre el desarrollo, sobre este desarrollo sustentable, ¿no? En donde ya no se vale seguir produciendo a costa de los demás ni a costa del medio ambiente. Esos modelos de negocio, digamos, tradicionales, se están rompiendo y se están rompiendo también gracias a un nuevo consumidor, un consumidor con otro tipo, que busca otro tipo de atributos en un producto, y no solamente la calidad del producto, sino lo que hay detrás del producto y del servicio. Y creo que ha sido el consumidor, pero por otro lado también la visión de grandes empresarios que han podido hilvanar estos dos intereses y cómo transformar los planes de negocio. Yo diría que tenemos que hacer, creo que hacia allá va, pero la nueva regla del juego, la nueva forma de hacer negocios es hacer negocios con innovación y con responsabilidad social. Si los negocios no tienen estos dos ingredientes, creo que difícilmente van a poder sobrevivir como lo han hecho las grandes empresas durante muchos años, ¿no? Se ha posicionado, insisto, tanto la responsabilidad social como la innovación social como la nueva regla del juego de los negocios. Es el nuevo mínimo necesario para poder entrar en estos temas de consumo y producción. No, y que la posición de responsabilidad social y la parte de innovación ya reconoce el valor en los consejos directivos, en las direcciones de empresas, porque así como tenían el director de finanzas, pues ahora ya también hay un director de o sostenibilidad que ahí involucra la Claro. responsabilidad social o director de responsabilidad social, o sea, cada quien le llama distinto, pero si yo me pongo a evaluar las funciones de esos puestos, son muy similares y todos van Total. sobre ese tema de aconsejar al director, al dueño, de qué es lo que éticamente es lo correcto para todos, como tú dices, dejar ese pensamiento egoísta a un lado y empezar a ver por los demás. Creo que ha sido un tema muy sensible durante estos meses que nos ha tocado vivir, porque ya nos dimos cuenta lo vulnerables que somos, ¿estás de acuerdo? Y que Sin duda. no importa de que seas el gran empresario o el deportista internacional o el artista del año, todos tuvimos que estar guardados, tuvimos que cuidarnos independientemente de quién fueras, sacrificar ciertas cosas. Y entonces como que eso trae más sensibilidad y ahorita creo que es lo que tenemos que aprovechar con instituciones como ustedes que ya traen ese conocimiento de 15 años para atrás. Creo que ahorita puede venir un boom muy interesante. ¿Nos podrías... Sí, Ah, perdón. Adelante, adelante. y bueno, ahí también, bueno, pues básicamente agregar que digamos que en esta nueva forma de ver la realidad, de que los empresarios lo vean y la relación entre sostenibilidad, responsabilidad social e innovación, creo que ahí hay algunos elementos base. Creo que cualquier área de sustentabilidad o responsabilidad social tendría que tener ciertos elementos. Uno es quien está en el centro de la discusión. Son personas, no son solo clientes, ¿no? No son solamente proveedores, son personas. Ese es un punto importantísimo porque a partir de ahí le das entrada a una perspectiva ética de la responsabilidad social. Otro elemento básico tiene que ver con mirar alrededor e identificar a todos tus grupos de interés. Recordemos que hay algunos autores que sostienen que las empresas no son solamente una institución económica, sino una institución social, de ahí que tengan también ciertas responsabilidades. Y otro elemento básico es que las empresas tengan una visión de equilibrio, de balance entre lo social, lo económico y lo ambiental. Esto que decíamos, ya no se pueden seguir haciendo negocios a costa del ambiente o a costa de a costa de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, o de las comunidades donde operan las empresas.
En este proceso que has vivido, al estar al frente aquí en esta coordinación, ¿nos podrías compartir algunos casos que te hayan tocado de primera mano conocer? Yo digo que no nada más de las grandes empresas, sino empresas que están surgiendo. O sea, las startups yo siempre les aconsejo ya desde origen estar evaluando estos términos, ¿no? De tu producto, qué tanto material consume, qué va a pasar con tu producto cuando ya no lo necesiten o cuando ya no sirva, qué tanta agua consume, qué tanta energía, cuál es la huella, el ciclo de vida. ¿Nos podrías compartir algunos ejemplos que tú hayas visto que sean así, que Sí, claro. digas, van en camino a lo que buscamos? Sí, mira, por ejemplo, ahí hay una tesis de doctorado muy interesante. Aquí me voy a ubicar más en el plano de la inclusión, pero esta tesis la está haciendo un estudiante nuestro que es director de recursos humanos, de capital humano de una empresa importante. Es una de las empresas que más personas con discapacidad contrata. Tiene alrededor de 150 personas con discapacidad contratada. Y un poco para plantear por qué es lo interesante de esta tesis. Él decía, a ver, cuando hablamos con los empresarios, tenemos que ser totalmente honestos y abiertos. Sí, desde luego, contratar personas con discapacidad social, discapacidad intelectual, es importante para ellas, demuestra compromiso de la empresa, pero decía, a ver, también tenemos la obligación de hablar el mismo lenguaje que los empresarios. Y él hace un análisis de rentabilidad de la contratación de personas con discapacidad. Y a mí me parece muy interesante porque eso es lo que haces en el doctorado. Eh, Todos los principios, los valores los sometes y los pasas por un proceso de realidad para que sea para objetiva posible y tus hipótesis y comprobaciones sean pues lo más cercanas a la realidad. Regreso a este caso, lo que él plantea, dice, a ver, imaginemos una persona con discapacidad, lo voy a poner en términos muy sencillos, digamos. Imaginemos líneas de producción, la 1, la 2 y la 3. La línea de producción 1 es donde voy a poner a la persona con discapacidad. La otra línea de producción 2 y la otra línea de producción 3 no van a tener a personas con discapacidad laborando ahí. Dice, a ver, ¿qué va a pasar con la producción, con la productividad si yo meto a esa persona con discapacidad? Pues hace las pruebas y efectivamente, el asunto es que esa línea de producción baja. O sea, los productos elaborados disminuyeron dadas las limitaciones físicas de esta persona, por ejemplo, ¿no? Pero lo que se vio y lo que él observó y que es todavía más interesante es que cuando las empresas contratan personas con discapacidad solamente por contratarlas, los resultados son totalmente distintos que cuando contratan personas con discapacidad con un proceso de acompañamiento. Y lo que observó en algunos casos es que empresas que llevaron un proceso de acompañamiento, de inclusión de la persona con discapacidad, sus niveles de producción fueron distintos. Y déjame, me explico cómo. Voy a seguir con este mismo ejemplo. La línea de producción 1 mantuvo esa disminución de productos, pero las otras dos líneas aumentaron su producción. La pregunta que él se hacía es, ¿y cómo y por qué aumentaron a partir de la llegada de estas personas con discapacidad, etcétera? Lo que se comprobó es que los modelos de acompañamiento para personas con discapacidad lo que generaron fue una transformación en el clima laboral. Y esa transformación por el tipo de acompañamientos, el tipo de contenidos, el tipo de valores que se inculcan, etcétera. Y a partir de ese acompañamiento se pudo detectar que si bien esta línea de producción bajaba, las otras dos líneas de producción aumentaban. Eso tuvo también efectos indirectos en beneficio a los familiares de las personas con discapacidad. Empezaron a tener mayores ingresos, menor tiempo dedicado a cuidar a esa persona, pero la empresa también obtuvo ciertos rendimientos en términos de imagen y también hubieron estos rendimientos que creo que son los más importantes en términos de empatía con el otro y algo más importante creo todavía es que la empresa se convirtió o bueno, estas empresas
y vio la discapacidad intelectual desde otra perspectiva, en donde desde la inclusión social, desde luego, es decir, el problema no era de la persona con discapacidad. Los problemas en gran medida son las barreras que la sociedad le pone para que las personas con discapacidad puedan ejercer esos derechos. Es decir, el mundo es el que tiene que cambiar para que las personas ejerzan sus derechos. No son las personas con discapacidad donde tendrían que estar cambiando todo, pues, ¿no? Sino tendría que darse este. Entonces, este es un caso que es muy interesante, hay varios más, pero este creo que en términos de lo que quisiera comunicar, que es también la responsabilidad social es, considera como uno de los atributos más importantes la generación de riqueza y las ganancias de la empresa. No está peleado con ellos, ¿no? Y creo que este ejemplo lo ilustra. No está peleado, por el contrario, la busca, solamente que no a costa de todo, no a costa del medio ambiente y no a costa de los costos sociales de las personas, ¿no? Está muy interesante lo que nos mencionas y aquí entra, mi siguiente pregunta hay una línea muy delgada entre lo que hace la responsabilidad social, pero también va ligada con el tema, bueno, le llamamos en el tema ambiental el famoso greenwashing, ¿no? Que a veces hay empresas que la responsabilidad social lo toman más como un tema de mercadotecnia. Sí. ¿Cómo hacer esa diferencia? ¿Cómo reconocer? ¿Cuáles serían como tus tres recomendaciones que dirías, mira, para evaluar que una empresa o una ONG, una asociación civil, en verdad está haciendo su actividad respetando ciertos cánones de la responsabilidad social? Esto es lo que tenemos que cuidar para no caer nada más. Ahorita con lo del COVID, vemos como muchas empresas de que ya regalaron caretas y que ya regalaron cubrebocas y que ya regalaron no sé qué. Y siempre, no, pues es que nuestro marco de responsabilidad social y ¿cómo diferenciar esas acciones de que realmente, como este ejemplo que nos platicas de la tesis, donde en verdad desde el interior de la organización se están transformando, o sea, las personas se están transformando para poder convivir con personas de capacidades distintas que están llegando a la empresa, ¿no? A ese me habla realmente de un cambio de fondo, pero hay otras que siento que nada más son estrategias de imagen para estar en redes sociales y mantener popularidad. No Sí, sé qué desde opinas, luego. ¿cuál es tu opinión? ¿Y cómo Fíjate nos que ayudarías? esto que comentas es muy importante porque tiene que ver con los orígenes de la responsabilidad social. Y recordemos que sí, parte de los orígenes tiene que ver con un aspecto filantrópico. Y filantropía puede ser entendido de distintas maneras. La filantropía puede ser entendida como el amor al otro. Básicamente eso es. La filantropía es el amor al otro, pero también se entiende desde un punto de vista material y que es donar al otro, donar al otro, donar en especie, donar recursos al otro. En la época cuando hablábamos de la revolución industrial, tú recordarás Carnegie, Rockefeller, etcétera, pues bueno, hacían grandes contribuciones personales de sus Fortuna. bolsillos y lo destinaban a ciertas obras benéficas. Recordemos Carnegie y toda su inversión filantrópica en temas culturales. Y bueno, había carácter filantrópico y a partir de ahí se empieza a modelar y empiezan a cambiar las cosas. Después pasaremos a una época en donde ya no es el empresario el que da el dinero, sino ya son las propias organizaciones empresariales que crean sus fundaciones y entonces empieza a institucionalizar la filantropía. Después pasaremos a otros estadios históricos, por ejemplo, con los temas ya el cambio de concepto a inversión social, en fin, en fin. Y estaremos hablando por ahí de 1950 y tantos, 53, que es la primera vez que se acuña el concepto de responsabilidad social empresarial por Bowen, un empresario justamente, y él hablaba de la responsabilidad social del empresario, no de la empresa, y esto después va cambiando la responsabilidad social de la empresa. Y yo creo que
lo que es fundamental en responsabilidad social para evitar estos temas de greenwashing es la responsabilidad social es un punto de reflexión al interior de la empresa para redefinir a la empresa y repensar a la empresa. La responsabilidad social no parte de pensar en la comunidad, no inicia así, en la comunidad de junto. Claro que sí la tiene que considerar, pero lo que voy es un repensamiento de la empresa desde el interior y desde la ética. Y tiene que ver totalmente con las acciones que se hagan en responsabilidad social, tienen que girar en torno al core, al núcleo de la empresa, no fuera de la empresa. Si yo soy no sé, si yo soy una empresa aérea, pues la verdad es que poca relación va a tener si yo me dedico a atender pues refugios de animales o si yo me dedico a atender a personas en situación de vulnerabilidad o en un asilo, etcétera. Tiene que girar alrededor de la empresa. Ese es uno de los primeros puntos, yo creo que el más importante para evitar el greenwashing. Y dos, la responsabilidad social empieza adentro y la forma en la que se empieza adentro, con efectos hacia el exterior, es tratándola como un sistema de gestión que desde de principio a fin. Es un sistema, la responsabilidad social no son solamente principios, esos principios y valores se materializan en la gestión de la empresa. Si no hay gestión de la responsabilidad social, pues en realidad no hay responsabilidad social. Lo que hay son ideas de lo que cada quien cree que es responsabilidad social y terminan siendo greenwashing o muchas cosas que son todo menos responsabilidad social. Con esto no quiero decir que no se hagan donativos, que no se hagan ciertas cosas. Lo que quiero decir es que la responsabilidad social también está hacia adentro y es ver como parte de tus stakeholders a toda tu cadena de suministro y tu cadena de valor. Es ver a tus proveedores, es ver las condiciones de tus trabajadores, es ver también las expectativas de tus clientes. Es decir, es todo ese ecosistema y eso es lo que se tiene que observar de tal forma que no es, digamos que no es de dientes para afuera, es desde el interior y a partir de una suerte de ciclo déjame llamarlo así, de ciclo de contaminación positiva, se empieza a transformar la organización y es que de manera natural salen las acciones filantrópicas de la responsabilidad social. Pero entendamos y diferenciemos entre filantropía y responsabilidad social, eso es básico. Una empresa que es altamente contaminante, que no invierte en nuevas tecnologías para reducir sus emisiones, pero se la pasa plantando arbolitos, no es socialmente responsable y eso hay que dejarlo claro. Es Tiene que exactamente, invertir en su negocio y en claro. las pensiones. Esa es la gran diferencia, porque no hay compensación de nada. Es decir, a lo que voy es, la responsabilidad social te lleva a repensar y a rediseñar tu empresa para disminuir los impactos ambientales y los costos sociales de tu negocio. Eso es lo importante. Si no pasa ese filtro, uno, de costo ambiental, costo social y generado por el negocio, es decir, en términos de externalidades, si no pasa por ese filtro, la verdad es que es muy probable que lo que estés haciendo no sea responsabilidad social, sino filantropía, lo cual no está mal, ayuda, está mal, pero no le llames responsabilidad social, ¿no? Sí, yo diste en el clavo y era hacia donde quería llevar el ejemplo. O sea, hay muchas acciones que lo hacen para compensar los daños que están ocasionando, pero realmente en esencia no viene algo de fondo que busque el origen de un cambio positivo, ¿no? Y eso es lo que buscamos en la economía circular, que desde un diseño de un producto o de un servicio se esté considerando para ir mitigando y ayudarnos a todos, ¿no? La idea es asegurarle los recursos a las próximas generaciones que tengan por lo menos algo de la misma calidad que nosotros tuvimos. Entonces, en ese tema, yo te diría, nada más responsabilidad social la tienen las grandes empresas, la pueden tener las grandes empresas, porque a No, veces se espantan la gente porque dices que necesito primero dinero, recurso, estructura, todos los fundamentos teóricos. ¿Tú qué opinas? Porque hay muchas empresas chicas, startups, medianas, que a lo mejor
pues no lo consideran porque dicen, no tengo ahorita lo que quiero, lo que me interesa es sobrevivir, pero yo creo que no está peleado. No sé cuál es tu opinión. Sí, por supuesto, yo tampoco considero que esté peleado. Mira, porque en realidad, primero es, si una empresa tiene clientes, proveedores y empleados, que son la parte básica, digamos, de la cadena, pues en realidad la responsabilidad social se encuentra en repensar la relación clientes, proveedores, empleados. En ese sentido, no hay razón por la cual decir que no aplica la responsabilidad social. Otra posibilidad que se diga, bueno, pues lo que sucede es que la responsabilidad social es muy cara, se requieren muchas inversiones. Lo que hemos visto es que los rediseños de las empresas se hacen en función del tamaño de las empresas y las inversiones en responsabilidad social se hacen en función del tamaño de la empresa. Así es de que creo que eso es más de los miedos naturales y explicables que se dan, pero en realidad no, se requiere invertir, claro que se requiere invertir, pero como lo harías invirtiendo en un nuevo producto, en un nuevo servicio, es decir, me parece que en realidad no hay, ese es un mito en cuanto a que las empresas pequeñas no pueden ser socialmente responsables. Estamos hablando de un repensamiento y un replanteamiento del negocio y de todos modos estaríamos hablando que en ese nuevo pensamiento del negocio, en ese proceso innovador, lo que estás haciendo es reinventar tu negocio. Y eso en las pequeñas o las grandotas aplica y en las medianas. Entonces, en realidad, coincido contigo, no es un asunto de recursos. Ese no es una de las razones por las cuales no se pueda transitar a sistemas de gestión socialmente responsables en cualquier empresa. Nosotros lo que vivimos hace varios años, tenemos un programa que se llama El Saber Ayuda. Ese programa nace para donar equipo reacondicionado a escuelas comunitarias principalmente. Ajá. Pero cuando lo lanzamos nos dimos cuenta que nuestros propios colaboradores necesitaban una computadora en su casa. Ajá. ¿No? Muchos de ellos no tenían computadora en su casa. Entonces lo que les pedimos fue, tráenos las calificaciones de tus hijos, tráenos que tus hijos están inscritos. Y si no tienes hijos, bueno, de todos modos puedes aplicar para una donación. Entonces, primero pensamos en donaciones internas para nuestra gente y siendo una empresa muy pequeñita, ¿no? Y la gente decía, estaba sorprendida, la gente que nos conocía, las empresas que trataban con nosotros, decían, porque entregábamos una computadora al mes a cada persona de diferentes áreas. Ya rato ya eran 2 computadoras. Y luego, primero fueron computadoras normales de las grandes y después, más adelante, el programa mutó a donar laptops a nuestros propios colaboradores y a la par teníamos la donación a escuelas, ¿no? Por ahí el tema es que cruzas una línea, nos tocó un mal sabor de boca en una ciudad de Veracruz, donde se dona a una escuela y meses más tarde nos avisan de que pues, el director se había ido y que se había llevado las 5 computadoras que se donaron a esa escuela. Cosas así que te rompen el alma, ¿no? Pero al final de cuentas, yo sí creo, como comparto contigo, de que no importa el tamaño de la organización, si desde el origen la esencia del por qué haces las cosas tiene esa finalidad de que nuestra comunidad esté mejor. Entonces, otra pregunta, ¿cómo ves hoy día el tema de inversión? Porque nosotros batallamos mucho ese tema de conseguir inversión porque chocaba con nuestros ideales en temas, a lo mejor, nosotros no lo llamábamos responsabilidad social, sino en la esencia, en los valores de nuestra organización, que al momento de recibir inversión externa de algún fondo de inversión, ellos quieren ver el número de la utilidad, ¿no? Lo que te genera de valor. Entonces, cuando tú le platicabas, es que mira, yo dono computadoras y dono equipos para talleres de escuelas que hagan proyectos de mecatrónica y también ayudo a tal asociación donándoles ropa y entonces ellos empiezan a decir, no, espérate, no invertir en una organización como la tuya no me interesa porque entonces me estás pegando en el beneficio que quiero recibir. ¿Cómo has visto eso? ¿Cómo has sentido? Pues fíjate que esa es
un planteamiento muy interesante. Son de los temas que se analizan mucho, por ejemplo, en la maestría, bueno, y en el doctorado también hay una materia en particular que se llama rentabilidad social. Ok. Y desde ese ángulo analizamos este tipo de fenómenos. Y tú lo puedes ver a partir de dos enfoques. Del enfoque estructural, es decir, si están dadas las condiciones para que haya fondos privados y financiadores de este tipo de iniciativas, vamos a llamarlas sociales, ambientales. Eh, y en realidad lo que nosotros hemos observado es, sí hay fondos para estas inversiones, pero difícilmente se encuentran en fondos de inversión financiera, digamos, ¿no? Fondos en casas de bolsa, en fondos de inversión. Este tipo de iniciativas, por lo general, han tenido mayor posibilidad de financiamiento con agencias internacionales y con fundaciones, organizaciones de la sociedad civil internacionales que tienen estas agendas en particular. Okay. Muchos fondos de cooperación internacional están encaminados hacia allá. Varios fondos también que tienen que ver con ciencia y tecnología. De tal forma que, digamos que es un asunto de ver por dónde buscar el financiamiento, porque todavía nos parece que no ha permeado lo suficiente en los fondos de inversión, en casas de bolsa, en este tipo de instrumentos, aunque ya empiezan a haber fondos verdes, ¿no? Pero digamos que los puedes encontrar otro. Y otra manera de verlo es cómo hablarle al inversionista. Y es cómo explicarle que la rentabilidad va más allá solamente de la rentabilidad financiera de una tasa interna de retorno del 35-50%, ¿no? Y para eso hay otros instrumentos, unos de los que particularmente hacemos énfasis como modelos de medición, son las tasas de retorno social, se conocen como SROI, Social Rate on Investment. Y estas lo que te hacen es todos los beneficios sociales los traducen en dinero y se genera ahí una ecuación a partir de la cual obtienes tasas de rendimiento. Generalmente lo que tú observas es que las tasas de rendimiento de inversión de proyectos sociales, ambientales, son mucho mayores que las tasas de rendimiento en negocios meramente económicos, desde luego, solamente que aquí hay una gran diferencia. Esos rendimientos no se ven en términos de ventas o de ingreso en dinero, sino en términos de beneficio a las personas, a las comunidades y en recuperación de espacios públicos. Se ve también en temas de recuperación de ecosistemas, de especies, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay dos formas. Uno, buscar los fondos donde están, porque existen. Y la otra es también convencer al empresario que tiene que ampliar su visión hacia otras formas de rentabilidad. Totalmente de acuerdo. Pues mira, es un tema muy amplio, es un tema apasionante, creo que hay mucha tela de donde cortar, pero me queda claro que la responsabilidad social es una de las herramientas prioritarias en esta transición hacia una economía circular. Llámese que la economía circular aplique a empresa, a gobierno o a ciudadanía. Creo que esto nos compete a todos. Entonces, no sé cuáles serían tus recomendaciones, tus últimos comentarios de cierre. Y Sí, adelante. no, adelante. No. Nada más era para complementar el cierre. Sí, pues mira, yo la invitación que haría es cómo podemos pensar que las cosas pueden ser distintas. La pandemia es un muy buen momento para reflexionar. Creo que la naturaleza nos detuvo y nos dijo, ya párale, déjame tomar un descanso. Eh, y te voy a dar y le voy a dar la oportunidad a los seres humanos de que en este descanso replanteen su relación conmigo, con la naturaleza. Y creo que es ahí donde tenemos la gran oportunidad para repensar un nuevo desarrollo, para repensar lo que queremos como humanidad y para que los empresarios
piensen, replanteen cómo quieren ser vistos, cómo quieren ser recordados en esta nueva generación de empresarios y de líderes que sean capaces de transformar la realidad. Pero esa transformación de la realidad, la verdad es que no nace de la noche a la mañana. A veces se tienen que dar procesos traumáticos como los que vivimos, pero también se tiene que partir no de la inspiración solamente, sino de la formación profesional. De ahí que mi experiencia siempre ha sido que lo que te lleva a poder cambiar la forma de pensar es la educación. Seguramente hay otras formas, esa es la única que yo conozco. Y creo que es la que está al alcance de la mayoría. Así es de que la invitación es a no desestimar el valor de la educación en los procesos de transformación de la realidad. Hay varias posibilidades. Afortunadamente, en el país hay cada vez más centros de investigación, más universidades preocupadas por estos temas. La oferta empieza a ser muy interesante en el panorama nacional. Desde luego, la Universidad de Anáhuac es un centro para esta posibilidad de la transformación social de la realidad a partir de estos dos lentes, que creo que con eso cerraría. Y hay formas distintas de ver la realidad. Lo que nosotros proponemos es que los lentes con los que veas esta nueva realidad sean dos. El ojo derecho de la responsabilidad social, el ojo izquierdo de la innovación. Este binomio, analizado, estudiado científicamente, sí te puede llevar a transformar tu organización y a ser un actor totalmente distinto en este concierto del nuevo tipo de desarrollo que necesitamos. Desde que muchas gracias. Gracias, Humberto. ¿Dónde te podemos encontrar si hay gente interesada en la maestría o en el doctorado? Con mucho gusto. ¿Dónde nos tenemos que acercar? Yo coordino el doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Anáhuac. Les dejo mi correo electrónico. Es Humberto, con H, humberto.munoz, sin ñ, con N, humberto.munoz@anahuac.mx. Ok, perfecto. Nosotros de todos modos aquí lo presentaremos también como información del episodio. Por mi parte, yo nada más cerraría dándote muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado, por estas ideas que nos has compartido. Y concuerdo completamente, creo que la educación, yo también soy un convencido en que la educación es la puerta, pero es una educación desde varios rubros, ¿no? Es una educación que sí se da en instituciones educativas, pero es una educación que también empieza desde nuestra célula básica, que es nuestra casa, haciendo personas más conscientes, más responsables. O sea, esa responsabilidad social empieza desde casa, porque los gobiernos no van a poder solo, aunque pongan cualquier política pública, las empresas no van a poder solas, y al final creo que al ciudadano nos tiene que caer el 20 que ese gran poder que nos dan como ciudadanos de elegir, al final se traduce en una gran responsabilidad. Tú puedes premiar a una empresa que está haciendo bien las cosas, consumiendo sus productos o servicios, pero también puedes decir no más si esa empresa está ocasionando más daños que beneficios. Y lo mismo con los gobiernos. Yo puedo premiar a un político con mi voto, y eso como que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, nos vemos rebasados o nos vemos abrumados por lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces yo les diría, y con esto cerraría, no nos olvidemos de la esencia. La esencia somos personas que habitamos sin duda esta tierra, que es nuestra casa, y entonces esa es la relación nueva que ojalá incorporemos de manera pronta en nuestra educación. Así como aprendemos, repito, así como aprendemos a leer, así como aprendemos a caminar, a escribir, es aprender a convivir con nuestra madre tierra. Entonces, muchísimas gracias, Humberto. Te mando un fuerte abrazo y te mantengo al tanto. Muchas gracias.